Muy buenas noches. Le damos la bienvenida, estamos en vivo, adelante. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Felicidades a todos los muchachos de ese barrio. Un abrazo para usted también, igualito. Mi estimado. Oiga, niño, todos los días terminamos hablando de corrupción, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero no se ha definido para que los muchachos que gobiernan entiendan qué es la corrupción. Claro. Hablas de que fulano de tal ha obtenido $8,000, aquel ha obtenido una prebenda, pero ¿dónde se queda corrupción? ¿Por qué? Porque sabemos que todo el Perú es corrupto. Todo el Perú es corrupto. Teniendo en cuenta que la corrupción es el incumplimiento consentido de las normas constitucionales, legales, judiciales, administrativas y de uso y costumbre de los pueblos, que gobiernan los pueblos. Eso simplemente. O sea que usted ve que aquel que consiente algo ya es corrupto. Y todo el mundo consiente todo. El señor Julián Tumala también está consintiendo todo. Hay leyes que no se cumplen, sabemos que hay un montón. Pero lo peor del caso es que sabemos que se ha violado la Constitución del 80 y nadie dijo nada. La Constitución, la pregunta sería para el Congreso, ¿no? ¿Hay una comisión que controle el cumplimiento de la Constitución? Nadie. Ahora, una pregunta, mi amigo Vargas Saya. ¿Cuántos eran los ministerios con los que comenzó la República? Gracias. Gracias también, señor. Ahora, hay gente muy buena en el Perú, que es la mayoría. Por ejemplo, tenemos aquí este trabajo de Julio César Alba, y lo que he escrito y lo he leído, no es un corrupto, es una persona que lucha contra la corrupción. Hay millones de peruanos que luchan contra la corrupción. No todo el Perú es corrupto. Dice aquí Julio César Alba y plantea la historia negra de muchísimos funcionarios de confianza y la manera de terminar con sus fechorías. Cuando veo, por ejemplo, este otro documento, Animadores Siglo XXI, organizado por un padre español que está aquí, es salesiano, el padre Alfonso Francia, fundador y presidente de esta asociación, que busca, ¿no?, nuevos educadores, valores, evangelización, no es corrupto. Aquí está su fotografía. Hay muchísima gente que hay que destacar y a eso se dirige Habla el Pueblo, a quienes luchan contra la corrupción para hacer un gran frente patriótico de reserva moral en nuestra patria. Sí, Pepe. Sí, quiero hacer otra diligencia fortaleciendo, creo, mi tesis de que el acuerdo nacional no es el error. El acuerdo nacional está muy bien hecho. Lo que pasa es que no cumplen el acuerdo nacional. Por ejemplo, yendo al tema que nos lleva cada noche, que es el fortalecimiento de los medios de comunicación y de los programas, ¿no es cierto?, que intentamos hacer aquí. En la 16ª política de Estado dice fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud. Y entre una larga lista de temas que apuntan a este fortalecimiento y que si se cumplieran estaría de manera extraordinaria, en el punto M dice, promoverá que los medios de comunicación, no dice el medio de comunicación estatal, dice, promoverá que los medios de comunicación difundan imágenes positivas de la niñez, adolescencia y juventud, así como contenidos adecuados para su edad. Pero si ni siquiera se hace respetar el horario de protección al menor. Así es. ¿Dónde está la ejecución de esta política de Estado? ¿Dónde está el desarrollo y el fortalecimiento de estas políticas de Estado? ¿Para qué firman el acuerdo nacional si no piensan cumplirlo? Sí, Julio Heredia. Mira, Rafael, lo que acaba de decir Pepe Rocha y la cita de Pulitzer que tú nos has leído, verdaderamente me ha estremecido porque me recuerda una experiencia no muy antigua que yo he tenido personalmente. Hace apenas unos meses estuve en una de las radios de, digamos, el grupo hegemónico radial que existe en nuestro medio, que se presenta ante el público como una radio que estimula y recibe fidedignamente la opinión de los oyentes. Radio Capital. Pues sí, tú lo has dicho, yo no quiero aquí tampoco presentarme como el acusador de una determinada empresa, sino contar de manera sincera mi experiencia. Los programas que yo conduje en esta radio, pues fueron subiendo como la espuma en audiencia. Sin embargo, cuando decidieron no renovarme el contrato, incluso me censuraron el último programa, ¿no? Porque estaban ya en autos de que yo obviamente quería decir mi palabra respecto de la actitud empresarial
que tenía esta radio, ¿no? Entonces, el productor de contenidos que actúa como una suerte de cancerbero en esta radio, convence a los productores, a los jóvenes productores y a los conductores que esa es una radio para brutos. Así, literalmente. Ya hay otros conductores que tienen mucho más fama que yo, más presencia en el medio. Pues yo estuve la mitad de mi vida en el extranjero, como tú lo recordaste, y pues no puedo competir con ellos. Que se han burlado y lo han criticado también en público, pero no les ha pasado nada. Pero bueno, como yo era, digamos, más bien de las divisiones inferiores, pues se me hizo pagar los platos rotos. Pero lo terrible acá está en que se bastardizan los conceptos, ¿no? Cómo por un lado puedes decir tu opinión importa y por otro lado manipular esa opinión, presentar contenidos que más bien tienden no al desarrollo de la inteligencia, sino al embrutecimiento de las personas. Así es. Y es terrible, ¿no? Sí, esto ha pasado con programas en la mañana en esa radio, donde la gente comenzaba a entrar con sus llamadas y se veía pues como los conductores, no es tu caso, no ha sido tu caso, tú has hecho una labor cultural muy grande ahí, trataban de cortar ya las llamadas telefónicas porque se les volteaba el pastel. Es una cosa realmente impresionante. Así que el único sitio donde la opinión importa del público y se practica desde hace 39 años es Habla el Pueblo, que les abre los teléfonos así, democráticamente y abiertamente. Fernando Urbina. Bueno, estamos viviendo en una situación donde, como lo ha dicho un televidente, hay una convivencia con la corrupción. Pero hay que combatir esta corrupción. Es cierto, es un mal ahorita, un mal nacional. Pero frente a ese mal nacional siempre hay la posibilidad de ir haciendo acciones y cosas y yo no creo que todos los peruanos seamos corruptos. Es más, no somos todos los peruanos corruptos, eso hay que decirlo claramente. Por el contrario, aspiramos a una nación con honradez, con fuerza moral, ¿no? Con cultura. Este decreto supremo que ha dado el gobierno en relación a las políticas públicas de contratación me parece muy importante. Abre la oportunidad que en los concursos se integren una serie de reglas y preceptos que sean de orden obligatorio para democratizar, en este caso, el tema de la publicidad estatal, el tema de la adquisición eficiente de determinados productos, ¿no? Por ejemplo, el tema de alimentos es un tema delicado en el tema de compras. El tema de corrupción, vamos a combatirlo, hay que combatirlo. Yo he tenido la oportunidad de denunciar a varios vocales en la Corte Superior del Callao, he tenido la ocasión de enfrentarme también frontalmente con una serie de posiciones que en el fondo buscaban, en este caso, pervertir el erario público. Esta es una larga tarea. Los peruanos de bien tenemos que unirnos para esta tarea, en esta lucha anticorrupción. Y bueno, recordando un poco la historia, preguntaban los primeros ministerios, ¿no? Justo hubo un televidente que hizo esa pregunta, y fue don José San Martín que estableció una serie de ministerios. Estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue uno de los primeros en establecerse. Estableció el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Por ahí un poco es digamos, la primera estructura. Castilla también daba bases importantes y después, bueno, lo que viene en la época en el siglo XX, ¿no? Y fundó la primera escuela normal, ¿no? Claro. Doctor Héctor Vargas Aya. Sí, mire, hay tantos problemas insolutos, elementales en el país, problemas que en pleno siglo XXI los estamos afrontando, mencionando, cuando ya en otros países similares al nuestro, hace una centuria han sido resueltos. Si solo se resolvieran esos problemas elementales, que es el analfabetismo, la falta de inclusión social, el combatir la informalidad de la masa trabajadora, en fin, 3 o 4 problemas. Si solo esos problemas se resolvieran, no necesitaríamos de ningún acuerdo. Los acuerdos nacionales están llenos de palabras y de frases muy bonitas que bien podrían servir para un gran poema de carácter político, ¿no? Sí, entonces, en cuanto a un amigo se inquieta por los ministerios, claro, el país ha sido muy pequeño. Hace el comienzo de la República, el Perú no tenía sino 1.200.000 habitantes, todo el país. Y hubo muy pocos ministerios, algo de 6 o 7 u 8 ministerios. Pero curiosamente, el mayor número de ministerios estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Porque había Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina, Ministerio de Aviación, etc. Y en el Ministerio de Gobierno y otra
otra rama estaba la policía y la Guardia Republicana y posteriormente la Guardia Civil, que ojalá volviera a retornar al país. Ese es otro tiempo. Pero quiero decirle que predominaban los ministerios de las Fuerzas Armadas, que durante cerca de 100 años se han absorbido más del 50% de los presupuestos de la República, porque fue el gran militarismo que se instauró con José de la Riva Agüero al instalarse el primer gobierno del país, después que él dio el famoso golpe en Barconcillo y clausuró el Parlamento e instauró el primer militarismo que continuó hasta cierto momento. En fin, esa es una historia antigua que también de la que se puede hablar en otro momento, pero, repito, no se necesita de acuerdos nacionales si solamente se cumplieran 3 o 4 asuntos que están pendientes de solución, que son elementales, con los que se podría incluir a la sociedad excluida a la vida nacional. Correcto. Vamos a presentar una declaración del decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé Orbe, porque él hace un llamado, una alerta. Fíjense ustedes, el Acuerdo Nacional habla de preservar, hace 10 años lo dijo, el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, la justicia, la libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y privada. Propiedad pública y privada violentada a cada rato por la delincuencia. Y hace una alerta. Nuestras cárceles ya rebasaron todo límite y propone los grilletes electrónicos. El Acuerdo Nacional, cuando dice preservar el orden público y la seguridad ciudadana, cuando lo firmó, ha avanzado en estos 10 años en esta materia. Veamos la siguiente declaración. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé, hizo un llamado al Ministerio de Justicia a implementar el uso de los grilletes electrónicos como una pronta medida para enfrentar el hacinamiento de los penales del país. El tema del grillete electrónico sería una medida urgente, inmediata, que tenga una base legal que nos permita destugurizar los penales. Hoy día tenemos cerca de 60.000 internos a nivel nacional y nuestros establecimientos están hechos para 20.000. Entonces tenemos un problema grave de hacinamiento en los penales tanto de hombres como de mujeres. Que el Ministerio de Justicia tome medidas urgentes. Este es un paliativo para este tema. No esperemos que ocurran tragedias, no esperemos que ocurran motines para tomar medidas. Por otra parte, dio a conocer que durante las últimas semanas de septiembre se llevará a cabo una evaluación a nivel nacional a jueces y fiscales en temas del cumplimiento de sus labores dentro de sus jurisdicciones, medida que no se realiza desde el año 2006. La última semana de septiembre, a nivel nacional, vamos a evaluar a los jueces y fiscales sobre la trayectoria jurisdiccional, razón por la cual en Lima, el día 29 de septiembre, los 55.000 agremiados van a evaluar a los jueces y fiscales. Invitamos a que los abogados participen con seriedad y objetividad, se pueda dar una evaluación de los magistrados a nivel nacional. Hay mucho más en el programa. José nos acompaña hasta este minuto. Estaremos después de nuestros titulares con Julio Heredia, el doctor Fernando Urbina, el doctor Héctor Vargas Aya, con nuestro protagonista que es usted. Sí, solamente Rafael, como conclusión, que hay que leer el documento para poder criticarlo y que quienes lo han firmado cumplan con la responsabilidad de cumplirlo para que no se convierta más en tinta mojada o papel mojado en tinta, ¿no? Bien, Pepe. Muy bien, estaremos contigo entonces mañana. Amigos, Gracias. No se muevan. Seguimos en Habla el Pueblo. Hay mucho más para ustedes. Nuestros titulares.